Hola a todos, mi nombre es Katherine Koczkowski, soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y a través de este video voy a compartir con ustedes acerca de los test psicológicos para el diagnóstico de dependencia y adicción, tipo, características e intervención. Antes de hacer mención a algunos de los test psicológicos para el diagnóstico de dependencia y adicción, voy a tomarme unos minutos para hacer referencia acerca de la definición de adicción o lo que conocemos como adicción, y voy a hacer entonces uso de la definición que da la Organización Mundial de la Salud, que refiere que la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que genera o produce una necesidad o dependencia hacia una sustancia, hacia una actividad o una relación. Esta a su vez se caracteriza por diferentes signos y síntomas en los que se ven involucrados factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Ahora, cuando vayamos a hacer referencia a una dependencia, estaremos describiendo una actitud o una acción en la que se hace una necesidad de consumo o de práctica de una actividad, y que a su vez esto genera daños importantes o consecuencias importantes en la vida del individuo. Una dependencia, como menciono, puede ser hacia una sustancia, hablando en este caso de lo que conocemos como droga, o hacia una actividad como las dependencias a los juegos o ludopatías, que desde los años 80 ha sido de gran interés y estudio por parte de la psicología, y que incluso anteriormente estaba referido como un trastorno de control o impulso, y hoy en día pues ya está metido dentro de las clasificaciones de las dependencias. Y también podríamos hablar de dependencia hacia lo que son las adicciones al sexo, las adicciones a la internet, a las compras compulsivas, y hoy algo que está bastante estudiado y que se está haciendo mucho trabajo acerca de eso, que es la adicción hacia lo que es el uso del teléfono. En cuanto a las dependencias y a las adicciones, en este video voy a estar hablando específicamente hacia lo que es referido al consumo de sustancias psicoactivas. Estas sustancias que pueden ser naturales o sintéticas, que una vez que son introducidas en el organismo del individuo, producen alteraciones en el sistema nervioso, que a su vez pues altera procesos en el individuo como lo son los pensamientos, las emociones y las conductas. Dentro de la variedad de instrumentos para la evaluación de la dependencia o la adicción o la gravedad de la misma, se utilizan dos tipos de instrumentos: los instrumentos globales y los instrumentos específicos. En cuanto a los instrumentos globales, son aquellos que evalúan obviamente la gravedad de la adicción o de la dependencia de la sustancia. Sin embargo, también abarcan la evaluación de las otras áreas del individuo que pudiesen estar relacionadas con el consumo de la sustancia, mientras que los instrumentos específicos evalúan únicamente la gravedad de la adicción hacia la sustancia específica que está consumiendo o de la que consume el consultante. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los instrumentos de evaluación en el alcoholismo. Anteriormente mencioné que existían instrumentos para una evaluación global y uno para instrumentos de evaluación específicos. Acá también vamos a encontrar dos tipos de cuestionarios. Tenemos los cuestionarios de detección, que permitirán la identificación de casos potenciales de alcoholismo. Estos representan la tarea más importante en lo que se refiere a atención primaria, y lo que estos pudieran pasar a una evaluación más exhaustiva
permiten la detección del consumo de riesgo, los consumos perjudiciales y el propio alcoholismo en sí. Y están los instrumentos de detección con función de diagnóstico. Estos están compuestos por entrevistas estructuradas, adaptadas para los criterios de las diferentes taxonomías de los DSM y de los CIE. Bien, en cuanto a los cuestionarios de detección, destacan como más útiles gracias a su validez, brevedad y sencillez los siguientes. Empezando con el cuestionario de evaluación general del alcoholismo crónico, el CAGE. Este cuestionario CAGE se usa para comprobar la existencia de un trastorno por consumo de alcohol en adultos. Se debe señalar que no se usa para diagnosticar la enfermedad, sino solo para indicar si pudiera existir un problema. Es un cuestionario heteroadministrado que consta de 4 ítems que se recomiendan sean incluidos en una encuesta más extensa para no inducir al encuestado a no responder o a cambiar las respuestas. 3 de los 4 ítems exploran aspectos subjetivos de las personas en relación con el consumo del alcohol y el último, aspectos relacionados con la abstinencia alcohólica. Son de respuestas dicotómicas, es decir, sí o no. En cada ítem las respuestas afirmativas valen 1 punto y las respuestas negativas 0 puntos. Una respuesta positiva es sospechosa de dependencia. 2 o más respuestas positivas indican caso probable. Del mismo modo, tenemos en cuanto a los cuestionarios de detección el CBA, que es el cuestionario breve para alcohólicos. Es un instrumento autoadministrado que consta de 22 ítems. Una puntuación igual a 0 o mayor de 5 orienta al diagnóstico de dependencia de alcohol. Del mismo modo, en esta categoría encontramos el test de identificación de trastornos relacionados con el consumo de alcohol, o AUDIT por sus siglas en inglés. Es un cuestionario que fue diseñado de forma multicéntrica por la Organización Mundial de la Salud para la detección de forma rápida y temprana de consumo de riesgo y perjudicial del alcohol. Es una prueba simple de 10 preguntas. Las preguntas de la 1 a la 3 están relacionadas con el consumo de alcohol. Las preguntas de la 4 a la 6 están relacionadas con la dependencia del alcohol y las preguntas de la 7 a la 10 consideran problemas relacionados con el consumo del alcohol. Referente al siguiente apartado de los instrumentos de detección con función de diagnóstico, tenemos 2. En primer lugar, voy a hablar de la entrevista clínica estructurada para el DSM-3 como SCID o para el DSM-4 como SCID-1. Se trata de una entrevista semiestructurada que permite hacer diagnósticos del eje 1 de acuerdo con los criterios diagnósticos del DSM-4. Consta de 6 módulos, de la A a la F, siendo el módulo E el que se ocupa específicamente de los trastornos con el consumo de alcohol. El segundo de los instrumentos de detección con función de diagnóstico es el cuestionario para la evaluación clínica y neuropsiquiátrica SCAN. Tiene como objetivo medir y clasificar la psicopatología y la conducta asociada a los principales trastornos psiquiátricos y a los trastornos por uso de alcohol y otras sustancias. El sistema SCAN está compuesto en 5 apartados. 1. La entrevista SCAN. 2. El glosario de definiciones diferenciales. 3. El programa informático CATE-GO5. 4. El CAPSE o versión informatizada del sistema. Y 5. El material para los cursos de entrenamiento. Los rasgos esenciales del síndrome de dependencia de alcohol o de otras sustancias, tal y como quedan recogidos en el sistema SCAN, son los siguientes: necesidad subjetiva del tóxico, prioridad dada a las actividades relacionadas con el consumo, pérdida del control sobre el inicio y cantidad consumida, tolerancia, síndrome de abstinencia, alivio de los síntomas de abstinencia con el consumo del tóxico, persistencia del consumo a pesar de los problemas sociales, físicos y mentales. Bien, ahora continuamos con algunos tests para evaluar la dependencia a la nicotina o al tabaco.
En este apartado presentamos el test de Farge-Strong de dependencia de la nicotina. Este test sirve para evaluar el grado de dependencia física de la nicotina. Está formado por 6 ítems con 2 o 4 alternativas de respuesta y la puntuación oscilan entre 0 y 10 puntos. Del mismo modo, para evaluar la dependencia a la nicotina o al tabaco, encontramos la escala del síndrome de dependencia de la nicotina NDSS-T de Schiffman y otros. Esta escala consta de 19 ítems y permite evaluar un factor general de dependencia de la nicotina y varios factores derivados de la misma. Bien, también tenemos cuestionarios para evaluar la dependencia a otras sustancias adicionales a lo que hemos visto, el alcohol y la nicotina. Y encontramos el cuestionario para la detección de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias, que ha sido desarrollado bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de detectar el uso de sustancias psicoactivas y los problemas relacionados con el consumo de las mismas en pacientes en atención primaria. Esta herramienta sirve como instrumento de orientación en la planificación del tratamiento. Es un instrumento que es una entrevista que evalúa el historial, la frecuencia, las consecuencias del consumo del alcohol y de las drogas. Este cuestionario heteroaplicado consta de 8 preguntas y permite detectar el consumo de distintas sustancias de alcohol, de nicotina, del cannabis, cocaína, estimulantes, inhalantes, sedantes o hipnóticos, alucinógenos y opiáceos. El cuestionario ASSIST indica la puntuación de riesgo para cada sustancia que el individuo informa haber consumido. Otro de los instrumentos para evaluar la dependencia de abuso de otras sustancias la tenemos con el cuestionario de prueba de detección de drogas, el DAST-10 por sus siglas en inglés. Él evalúa cualquier uso de droga que no sea de uso médico. Las distintas clases de drogas que se pueden incluir acá están en las metafetaminas, el cannabis, los solventes, tranquilizantes, los barbitúricos, la cocaína, los estimulantes, los alucinógenos, los narcóticos. Cabe destacar que en el DAT-10 no se incluyen las bebidas alcohólicas. Es un instrumento de tipo estructurado con una administración de tipo autoaplicada para una población de adolescentes, adultos y ancianos, con una cantidad de 10 ítems con un tiempo de administración aproximadamente menor o igual a 10 minutos. Es importante señalar que para el diagnóstico de todos los tratamientos que se puedan hacer en cualquiera de los temas de adicción es necesario determinar una serie de parámetros que reflejen el desarrollo del consumo particular de cada paciente. Bien, es importante señalar que si bien existe una gran variedad de técnicas, cuestionarios e instrumentos que permiten aproximarse a un posible diagnóstico o lo que pudiese ser a través de la elaboración de lo que va a ser la intervención terapéutica, hay instrumentos que no deben faltar y que son la primera fase antes de aplicar, e incluso estos que mencioné, que esta es la entrevista que se tiene con el paciente, la historia clínica, una historia clínica completa, y la anamnesis, en la que se puedan recoger todas las historias individuales, porque cada caso es particular, la historia del consumo, la frecuencia, las características. Algo muy particular que tienen las personas con trastornos de dependencia y adicciones es que por lo general vienen a consulta o cuando ya la situación está fuera de control o cuando son traídos por un tercero. Y de allí la importancia de, primero, antes que nada, hacerles entender que están pasando por una situación, problema, y que requieren y necesitan la ayuda para poder hacerle la contingencia y el manejo al consumo de esta sustancia. Y para ello existen algunas técnicas terapias, psicoterapias de diferentes corrientes y que son muy utilizadas para el manejo de estos tratamientos. Esto va a depender también
en el estado en que llegue el consultante a la terapia. Si es una persona que está en plena crisis y entonces necesite del equipo multidisciplinario para pasar por algunas fases como lo que es la desintoxicación, la evaluación médica, antes de dar inicio a lo que es el trabajo terapéutico psicológico, donde la persona tiene que estar lo más consciente para poder hacer el acuerdo o para poder hacer el contrato terapéutico para lo que va a ser su rehabilitación. Algunas de las técnicas más utilizadas y muy demandadas es la terapia de las conductas o terapias cognitivas conductuales. En las terapias de la conducta o terapias cognitivas conductuales, bueno, se buscan más que todo darle herramientas al paciente para lo que son terapias o entrenamientos, de habilidades sociales y de afrontamiento, donde sea capaz de manejar las herramientas para que una vez que sea reinsertado socialmente en sus actividades de la vida cotidiana, pues tenga la capacidad pues de decir que no, de abstenerse, de manejarse entre sus pares, con sus relaciones sociales. Está también lo que viene siendo las terapias de exposición a señales, que tienen mucha relación con lo que es el conductismo clásico, que habla acerca de que la adquisición de la dependencia o del consumo pudo deberse a estímulos neutrales, y que estos estímulos neutrales puedan encontrarse en cualquier momento de la vida del paciente y pueda generar ese craving o ese deseo de consumir nuevamente la sustancia, y pues se dan estas estrategias para que maneje esto en su día a día. También tenemos las técnicas y terapias de prevención de recaída, que es precisamente toda una variedad de ejercicios y de trabajos donde el individuo empieza a hacer una reestructuración de sus cogniciones y sus distorsiones cognitivas para ser modificados estos esquemas que pudiesen estar relacionados con eventos que los llevan al deseo de nuevamente consumir la sustancia o de recaer. Son técnicas más que todo para lo que son habilidades sociales, de reestructuración de pensamientos y cogniciones, y la parte de las emociones que se encuentran involucradas hacia la búsqueda de posiblemente un hecho que los lleve a recaer. Las terapias cognitivos conductuales también se trabajan en habilidades familiares y sociales, porque esto es un trabajo sistémico. Por eso que también las terapias sistémicas ayudan muchísimo, porque esto es un trabajo familiar. Sin embargo, las terapias conductuales también abarcan el ejercicios familiares y de pareja, que son de muchísima ayuda, pues de gran provecho por los resultados que han dado y que son comprobados a nivel mundial sobre los efectos positivos que tienen para las personas con estas patologías. Esto es todo por hoy. Espero que les haya servido y que les sirva como una información general. Son muchísimos los instrumentos, son muchísimas las técnicas, son muchísimos los cuestionarios, y sería súper difícil meterlos todos en un solo video, en un solo día. Entonces, de todas maneras, si te gustó el video, me das un me gusta, y gracias por llegar hasta acá. Gracias.